Ok, bueno, muchas gracias. Pues sí, yo soy Israel Vaca Palomares. Actualmente soy profesor en la Facultad de Psicología en la UNAM. Y bueno, rápidamente la charla de ahorita es para platicarles de un trabajo que hemos estado haciendo que tiene que ver con planeación, inhibición motora y bueno, qué papel podría jugar el cerebelo en estas funciones. Bueno, el trabajo se enmarca en un marco general en el control motor, ¿no? Que básicamente podríamos entender al control motor como la relación que existe entre las señales sensoriales que podemos percibir y la generación de comandos motores específicos determinados por esas señales sensoriales y bueno, otros factores cognitivos y del individuo de los cuales no me meteré a fondo en esta ocasión, ¿no? Y bueno, asumimos de cierta forma que esta integración sensorial motora pues se da en el sistema nervioso, ¿no? De manera general, este control motor lo podemos dividir en dos grandes partes, que es el control automático y el control voluntario. Entonces, de manera muy rápida, podemos ejemplificar la diferencia entre estos dos procesos con algo muy sencillo. Las personas que manejamos y que tenemos ya cierta experiencia con esta habilidad, generalmente hacemos todas las acciones motoras requeridas para manejar de manera automática y más cuando estamos en un camino o en una vía que conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos del trabajo a la casa y conducimos en ese espacio, pues generalmente es todo muy automatizado, sabemos dónde dar vueltas, si va a haber una subida, bajada, etcétera. Pero algo distinto sucede, bueno, y para eso, pues son un proceso es ciertamente automatizado, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando estamos ante situaciones en las que igual tenemos que realizar las mismas acciones básicas motoras, como es dar vuelta, pisar el embrague, etcétera, pero en caminos que no conocemos? Bueno, pues resulta que en estos casos, estos procesos de tipo automático no funcionan. Entonces tenemos que echar mano, o no funcionan óptimamente, echar mano de procesos más voluntarios que requieren de mediación cognitiva, ajá, y requieren una planeación y requieren, como vamos a ver ahorita, pues procesamiento atencional, incluso de memoria de trabajo. Entonces, ya que sabemos que requieren cierto grado de planeación estos tipos de procesos más voluntarios, pues tenemos que la planeación motora, digamos, en su generalidad, debe de cumplir con ciertas características. Ajá. Por ejemplo, como podemos ver acá, el movimiento, bueno, siempre tiene que estar precedido la mayoría de las veces por una planeación, un periodo de planeación. Ajá. Hay ciertos parámetros, entonces, en este periodo de planeación que van a preparar el sistema para los movimientos que vienen. Ajá. Este periodo de planeación motora se puede considerar o se ha considerado como un vínculo o como una parte importante de la toma de decisión antes de realizar una acción. Ajá. La actividad, digamos ya en el plano del cerebro, la actividad que nosotros podemos detectar cuando hay un periodo de planeación motora, pues está típicamente asociada con áreas motoras, justamente, ¿no? Áreas motoras que pueden abarcar muchas partes del encéfalo, ¿no? Y bueno, también se ha descrito un poco que este periodo de planeación motora puede resultar ser muy cercano a la memoria de corto plazo. Incluso algunos lo vinculan con memoria de trabajo, pero más bien tenemos que es más parecido a una memoria de corto plazo, que pues va a ser justamente este vínculo entre eventos pasados y eventos futuros que tendrán que suceder cuando ejecutemos el acto motor. Entonces, ok, ajá. Hay ciertos criterios que cuando uno estudia este tipo de preparación y de acciones motoras debe de cumplir justamente la actividad preparatoria. Hablando desde el punto de vista neuronal. Entonces, como podemos ver aquí,
los cambios en estas áreas que nosotros podamos asumir como participantes en la actividad preparatoria, pues deben estar antes o deben preceder a la iniciación del movimiento. Ahora, también otra cosa importante es que estos detalles de la actividad deben predecir un movimiento o la ejecución de un movimiento específico. Generalmente, si hay cierta actividad identificada que predice un movimiento y otra actividad, bueno, puede predecir otro tipo de movimiento. Y bueno, pues esto nos lleva también a comentar que pues esa actividad resulta que sí es ciertamente selectiva en cuanto, digamos, la intensidad de la actividad en ciertos grupos neuronales y en ciertas áreas específicas, ¿no? Por lo menos eso es lo que tenemos un poco mejor descrito en modelos animales, en roedores o en primates no humanos. Y bueno, durante este periodo de, digamos, de preparación que existe antes de ejecutar un acto motor, se ha identificado que neuronas, tenemos que hay actividad en neuronas de las regiones premotoras, regiones frontales y cortezas parietales principalmente, y las áreas que se asocian con estas neuronas. Otra área importante en general en lo que se refiere al control motor y ejecución de actos motores es el cerebelo. Bueno, reconocemos ya desde hace, bueno, muchísimo tiempo que el cerebelo es una estructura, pues sí, ciertamente indispensable para generar actos motores. Pero más recientemente también se ha identificado que esta estructura participa en procesos cognitivos diversos, como vamos a ver ahora, ¿no? Este es un trabajo muy interesante recientemente publicado que justo nos muestra esto. Básicamente lo que hicieron estas personas, estos investigadores, como dice acá, es diseñar una batería de pruebas multitarea. Es decir, crearon, algunas tareas son ya muy parecidas a las que regularmente conocemos, de memoria de trabajo, atención, etcétera, y otras las fueron creando con el fin de evaluar la participación del cerebelo en toda esta gama de tareas. Y como podemos ver, pues ellos tienen tareas de atención, incluso tareas de lenguaje, tareas de observación de acciones que podrían estar cercanas a lo que conocemos como teoría de la mente, estas tareas que generalmente se usan para evaluar eso, planeación motora, memoria autobiográfica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con este trabajo se muestra que hay ciertas áreas del cerebelo que sí están participando de manera distinta y en momentos distintos dependiendo de la actividad que se esté realizando, ¿no? Es decir, no solo áreas corticales. Aquí señalo estas dos que son muy importantes en el caso de este trabajo que les voy a platicar ahora, porque están relacionadas mucho con el tipo de tarea que nosotros usamos y con los resultados que obtuvimos, ¿no? Entonces son estas que tienen que ver con atención y con planeación motora, ¿ok? Y bueno, entonces ahora que nosotros vemos que sí, efectivamente el cerebelo participa en procesos cognitivos, pero aún así sigue habiendo una incógnita. ¿Qué sucede en el cerebelo cuando estamos planeando un acto motor? Es decir, cuando no lo ejecutamos de hecho, sino simplemente utilizamos ese tiempo, esos periodos para hacer el plan motor, ¿no? Que tiene que ver con un proceso cognitivo, pero quizá no necesariamente con la ejecución del mismo. Entonces, para eso nosotros lo que hicimos fue invitar a un grupo de 18 participantes adultos jóvenes a realizar una tarea de pro y antisácada un poco modificada, que ahora le explico, mientras estábamos tomando al mismo tiempo una resonancia magnética funcional de su cerebro. Básicamente la tarea tenía ensayos donde se realizaba una prosácada regular, una antisácada regular y ensayos preparatorios para las dos condiciones. Ajá. Una cosa importante del diseño fue que los participantes en realidad nunca sabían si de verdad tenían que ejecutar el comando motor, es decir, mover los ojos, o simplemente tenían que preparar la acción motora, ¿no? Bueno, rápidamente utilizamos un rastreador ocular de Arrington a 60 Hz, programamos la tarea en SecoPy, utilizamos imágenes de T2 con estas características, bueno, de adquisición.
Utilizamos un aparato de 3 Tesla, Siemens, General Electric, perdón, y analizamos las imágenes con el software de FCL, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la tarea. Básicamente la tarea la podemos dividir en 4 partes. Bueno, sí, en cuatro tipos de ensayos. Bueno, son 5 a una línea base de fijación que aquí no estoy poniendo, pero bueno, el punto básico es que nosotros presentamos primero un punto de fijación, después presentamos una clave, que nosotros pusimos 2 tipos de claves, una clave que puede ser de color verde, como está aquí, y una clave que puede ser de color rojo. Posterior a eso presentábamos una pantalla en blanco, donde no había ningún estímulo, y después presentábamos un estímulo que era un estímulo objetivo. La tarea es muy sencilla, lo único que las personas deben hacer es mirar lo más rápido que puedan hacia el lugar donde aparece el estímulo en la condición de prosácada, cuando la clave se presentaba de color verde. Entonces aparecía el estímulo, en este caso está a la derecha, la persona mira a la derecha y entonces es así. En cambio, cuando la clave era roja, el estímulo en este caso aparecía a la izquierda. Lo que las personas debían hacer era mirar hacia la izquierda, es decir, mirar siempre a la posición opuesta, a la posición en espejo de donde aparecía el estímulo. Entonces, bueno, estos son los ensayos estándar que típicamente se usan. La modificación que se hizo fue presentar igualmente el punto de fijación, las claves ya fuera verde o roja, que indicaban lo que ya sabemos, y entonces lo que hacíamos era nunca presentar el blanco al que tenía, el estímulo blanco al que tenían que responder, ¿no? Entonces marco aquí este periodo porque este es el periodo, digamos, de interés mayor para nosotros y el cual pusimos atención en el análisis. Entonces, bueno, en este caso, entonces ellos no realizaban la ejecución del acto motor, pero sí planeaban, siempre tenían que planear, ya fuera dependiendo de la clave. Entonces, básicamente nos centramos en estos contrastes, en estos 4 contrastes que yo marco acá. Básicamente lo que estamos evaluando es la conducta y la preparación de la conducta versus una línea base que simplemente es un punto de fijación, ¿no? Durante todo el ensayo. Entonces lo que hicimos fue restar la condición de la prosácada, antisácada, la preparación de ambas a la línea base. Y en el otro tipo de contrastes que hicimos fue para evaluar la conducta y la preparación directamente. Entonces lo que hacíamos era restarle digamos, las condiciones de preparación a las condiciones de conducta, ¿no? Donde ejecutan el acto motor. Y bueno, muy rápidamente aquí nuestros resultados, ¿no? Estos son los resultados conductuales. Como podemos ver aquí, pues ahí estamos mostrando 2 histogramas. En el panel A de la figura pueden ver los ensayos de prosácada. Y bueno, lo que podemos observar aquí es un comportamiento típico para el grupo de edad que nosotros evaluamos, donde vemos aproximadamente una distribución bimodal, donde tenemos un pico casi aquí a los 200 milisegundos y después tenemos otro pico de actividad un poco después de los 200 milisegundos, ¿no? Y bueno, entonces vemos la distribución de, como pueden ver, en el eje X hacia arriba son los aciertos y hacia abajo son los errores, una cantidad muy baja de errores típica para el grupo que estudiamos. En el panel B lo que observamos es el comportamiento de las personas ante los ensayos de antisácada, ¿no? Igual es un comportamiento típico, resaltar que hay un poco más de errores en esta condición, lo cual es normal. Y bueno, no observamos claramente esta distribución bimodal para esta condición, ¿no? También lo cual es de esperarse. Aquí simplemente para corroborar, porque era muy importante para nosotros saber que justamente los participantes estaban haciendo lo que nosotros les pedíamos que hicieran, ¿no? Entonces aquí lo que sí hicimos es evaluar la distribución acumulada de los ensayos correctos para ambas condiciones y los errores para ambas condiciones. Si nosotros nos fijamos en los errores, cuando las personas se equivocaban en ambas condiciones, no hay una diferencia significativa. En cambio, en las correctas, sí hay una diferencia significativa.
Bueno, aquí lo que nos falta evaluar es exactamente dónde están esas diferencias, ¿no? Si observamos la distribución en su totalidad, bueno, ahí vemos diferencias, solamente habría que evaluar exactamente dónde. Pero bueno, esto es benéfico para nosotros porque pues nos indica nuevamente que la conducta se ejecutó como se esperaba de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Entonces, ya que tenemos nosotros esta confirmación de los resultados conductuales, que todo sale bien, pues bueno, nos vamos a analizar la actividad, ¿no? que encontramos. Básicamente lo que quisiera notar en esta imagen, bueno, aquí rápidamente le estamos restando la línea base de fijación a la condición de prosácara, ¿no? Básicamente lo que yo llamaría en esta diapositiva es que estamos mostrando la típica red sacádica, ¿no? En ambas condiciones, donde podemos ver las áreas de la corteza parietal, típicamente asociadas, bilateral obviamente, las áreas frontales BA6, cerca también de los campos oculares frontales, y en ambas condiciones, ¿no? Vemos las regiones frontales, las regiones parietales, cortes axiales, cortes sagitales, y también algo muy importante que siempre debería estar presente, pues son el sistema de ganglios basales, ¿no? En este caso, aquí estamos viendo el núcleo caudado y el putamen, ¿no? Igual para ambas condiciones. Entonces, bueno, aquí estamos mostrando también cómo la tarea, pues obtuvimos los resultados y lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Y bueno, uno de los resultados más relevantes que ahora nada más les platico es nosotros, ahora después, cuando fuimos a preguntar qué sucedía en las condiciones de preparación versus las condiciones de línea base, pues lo que vamos a ver acá es, observamos igualmente las áreas frontales, lo cual es bueno, digamos, porque siempre que generalmente hacemos una tarea ocular, la que sea, pues deben estar pues, los campos oculares frontales, ¿no? Si no, quiere decir que hay algún problema, ya sea de la persona o de nosotros que lo hicimos mal. Y bueno, nuevamente en las dos condiciones estamos observando también las áreas, aunque en menor medida, si nosotros analizamos que todavía no hemos hecho ese análisis, pero si hacemos el análisis de la extensión de las áreas que se están activando, pues en esta condición son menos, pero bueno, también observamos las áreas parietales y bueno, pues ya las áreas frontales. Pero lo más relevante y que no sucede en esta otro análisis, como lo mostramos, es la actividad del cerebelo. Entonces, en este caso, para cuando hacemos este contraste, cuando le decimos al sistema, a ver, dinos qué es lo que hay, lo que más participa cuando yo estoy preparando únicamente un movimiento, pero no lo voy a ejecutar, nunca lo ejecuto. Pero resulta que el cerebelo, entonces, tiene una participación importante en las áreas cruz 1, cruz 2 del vermis, bueno, cercano ahí al vermis y el lóbulo 6. Otro dato importante relevante es que si nos fijamos acá, está el sistema de ganglios basales perfectamente mantenido, ¿no? En cambio, acá no tenemos ganglios basales, no hay una actividad clara, bueno, de hecho no hay participación importante de los ganglios basales, ¿no? Entonces, esos son unos resultados principales que nos ayudan un poco a confirmar una parte de la hipótesis, ¿no? De que evaluar esta participación en la preparación por medio de esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, de la literatura, como les estaba contando, pues sabemos, ¿no? Que hay diferentes áreas cerebrales que participan en la conducta preparatoria, ¿no? Eso ya lo sabemos. De hecho, se ha descrito ya hace más o menos desde el año antes, no sé, desde 1998, 2000 se describió ciertas áreas que se denominan como un set preparatorio de actividad, ¿no? Que en teoría debe estar ahí antes de ejecutar una acción motora, ¿no? Entonces, bueno, pudimos corroborar esas áreas, como les mostraba en las diapositivas anteriores,
pero como les comentaba, una diferencia notable fue que en la condición de preparación desaparece el sistema de ganglios basales, aparece el cerebelo totalmente y las áreas corticales que participan se hacen más pequeñas, ¿no? Específicamente, como les decía, en el crus 1-2 y el lóbulo 7, perdón. Entonces, bueno, estas regiones, justamente estas regiones, como lo veíamos en una diapositiva anterior, del crus 1 y 2 y el lóbulo 7, pues participan en procesos, como se mostró en el artículo del 99, del 2019 que les mostraba, en procesos de atención y memoria del trabajo. Regiones estas justamente que están muy vinculadas funcionalmente con cortezas frontales, ¿no? Y bueno, entonces estas regiones que nosotros identificamos en el cerebelo y las mismas regiones que identificamos y que otros grupos ya han reportado en las cortezas frontales, se propone por medio de estudios en animales que forman un loop corteza-cerebelo que está mediado por el tálamo, porque bueno, como sabemos el cerebelo no tiene conexión directa anatómica con las cortezas, con la corteza frontal por lo menos, ¿no? O sea, no hay un tracto que vaya y venga desde la corteza hasta el cerebelo. Siempre debe haber una mediación, pues obviamente por pedúnculos cerebelosos y tálamo, ¿no? Incluso por ganglios basales. Entonces, pues sabemos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que pues esta actividad preparatoria, por lo menos hasta donde llevamos en el análisis, pues se muestra en la corteza frontal y el cerebelo. Entonces, pues podríamos sugerir que el cerebelo es una estructura importante o quizá crítica para codificar el movimiento futuro, ¿no? Es decir, a pesar de que no se vaya a realizar, el cerebelo tiene que estar ahí manteniendo una actividad que quizá le esté diciendo algo a la corteza cerebral en preparación a un acto motor, ¿no? Entonces, bueno, pues se propone este enunciado que yo pongo aquí, justamente es un trabajo muy interesante de un grupo japonés del 2018, donde ellos hacen una inactivación de los núcleos del cerebelo, específicamente del núcleo de la región fastigial, y donde ellos ven que cuando ellos hacen esta inactivación, de este núcleo, se pierde la eficacia en la ejecución de un acto motor. Ajá, de hecho, era una tarea muy similar a la que nosotros ocupamos, solo que en ese caso los ratoncitos tenían que hacer un lengüeteo dependiendo de una señal, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces es una tarea muy, muy, muy similar desde el punto de vista solo obviamente de la conducta. Entonces ellos encuentran que cuando ellos inactivaban esa región fastigial, había un elevado número de errores, incluso los tiempos de reacción para iniciar el acto motor se elevaban, ¿no? Y bueno, entonces ya rápidamente, como qué es lo que nosotros pudiéramos decir o qué es lo que se pudiera sugerir con este análisis, digamos, preliminar que llevamos. Pues bueno, esto podría hacernos pensar que existe hay un vínculo funcional entre el cerebelo y áreas frontales de la corteza que pudiera estar promoviendo o que pudiera estar ayudando a la ejecución adecuada de un acto motor, principalmente en su fase de preparación, y también pudiera participar justo en la inhibición motora, porque el hecho de simplemente preparar un acto motor y no ejecutarlo de hecho, está implicando una inhibición de un acto motor. Si bien es una tarea muy sencilla la que tenían que hacer las personas, pero debe haber una inhibición, porque sobre todo en la condición de antes, ya que la probabilidad de cometer un error pues es mayor, ¿no? Porque si bien ellos saben qué es lo que tienen que hacer, pero no saben la dirección en la que lo tienen que hacer, porque la aparición del estímulo blanco del target era aleatoria, o sea, ellos no sabían si iba a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, en ese caso está implicando una inhibición del movimiento, ¿no?
Entonces, bueno, para que esos procesos que les cuento se pudieran realizar de manera efectiva, pues necesitamos echar mano de procesos atencionales, obviamente de planeación motora. Entonces, confirmamos, como veíamos también en el artículo de 2019, pues que el cerebelo participa también en cuestión, en estas funciones de atención, ¿no? De mantener la expectativa, la atención, para saber, bueno, si debo ejecutar o no debo ejecutar ese acto motor. Ahora, algo importante es que podríamos también quizá sugerir de alguna forma que no solo estas áreas en la corteza que se ha descrito como que no son solo las áreas de la corteza frontal que se han descrito como el set preparatorio, las únicas que forman parte de este set preparatorio, sino pudiera ser también que el cerebelo forma parte de esta red de la preparación del acto motor, independientemente si nosotros debemos o no ejecutar el acto motor, ¿no? Y bueno, estos serían los principales cosas que les podría contar. Y bueno, ya nada más para pues agradecer mucho a la gente que de verdad ha participado en este trabajo y que sigue. Agradecer mucho al maestro Oscar San Pedro Caligua, que es un alumno de maestría que tuvo muchísimo que ver en el trabajo. De hecho, se tituló su tesis de maestría, es una buena parte de este trabajo. Al doctor Pasallé del Instituto de Neurobiología del Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética, y al doctor Juan Fernández, quien es el jefe del Laboratorio de Neuropsicología en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta.